Bienvenidos a nuestra tercera clase de finanzas, estudio sobre finanzas milagrosas en momentos difíciles, amén, que estamos viviendo. Eh, Fue y nació de mi corazón este estudio justamente por la tremenda crisis mundial que estamos viviendo como esta del coronavirus, la cuarentena, la falta de recursos de muchos ciudadanos de nuestra ciudad, de nuestras iglesias, pero también del mundo. El mundo entero entró en una crisis mundial o una crisis literalmente socioeconómica, donde las noticias todos los días vemos que, por ejemplo, hoy estaba mirando el barril de petróleo, ha bajado el precio, $2, hay una pelea, una disputa por, eh, justamente por los poderes de los suministros de energía, bueno, las obras sociales, las economías sociales también, los planes, los nuevos créditos que aparecieron ahora para las pymes y para los monotributistas, bueno, cierta cantidad de cosas que están sucediendo producto de toda esta pandemia y toda esta nueva orden mundial que se está gestando, amén, debido al coronavirus, que para nosotros los cristianos no es algo nuevo, sino que es algo que ya lo conocemos y sabemos qué está pasando en esta sociedad. Por esto este seminario de finanzas está destinado exclusivamente para eso. Muchos personajes podemos ver en la Biblia, amén, que vivieron en épocas de necesidades, escaseces, invasiones, hambrunas, amén, pero a ellos nunca les faltó nada. ¿Por qué? Porque el Salmo 37-25 dice así: una vez fui joven, ahora soy anciano, sin embargo nunca he visto abandonado al justo, ni aun a sus hijos mendigando pan. La Biblia nos enseña que todos los que confiaron en Dios, amén, fueron obedientes y a sus ordenanzas, se mantuvieron fieles, amén, salieron de cualquier necesidad, de todo imposible. Porque está hecho, esto es por fe, como dice en Hebreos 11, 1, 2, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y bueno, y el relato bíblico empieza a hablar de la fe de cada uno de los personajes bíblicos. La fe es confiar, amén, en lo que Dios nos aconseja de antemano. La fe es confiar en lo que Dios nos aconseja de antemano. Amén. Dios nos dice, va a pasar esto, y nosotros tenemos que tener fe en lo que la palabra de Dios nos dice. Eso es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que no se espera. Otro dicho popular es que la fe nunca niega la realidad, amén, sino que deja espacio para que Dios garantice una nueva realidad. La fe es confiar aunque en el momento no podamos ver resultados inmediatos. Eso es justamente la fe, amén. La fe es justamente la fe que tuvo José, vendido por sus hermanos, amén. Como esclavo, él tuvo fe, él confió y terminó siendo el príncipe de Egipto, amén. ¿Por qué? Porque él pudo confiar en una economía, él pudo confiar en la fe en Cristo Jesús. Dios lo prosperó, Dios lo enalteció, Dios hizo de él un hombre próspero y a toda una nación junto a Israel. Dios nos quiere dar la misma enseñanza que a los grandes hombres y mujeres de Dios que supieron poner en práctica, amén, los principios bíblicos de la prosperidad de Dios. Y eso es lo que estamos enfocando en este estudio, estudio de finanzas. La palabra paz, amén, porque este es un estudio en el cual vamos a hablar también de la paz financiera. La palabra paz es igual a la palabra que significa, la palabra paz en realidad significa prosperidad. ¿Por qué? Porque una vida organizada financieramente nos da prosperidad, nos da paz. Cuando tú tienes una vida organizada financieramente, esa organización produce paz en nuestras vidas. La organización es fundamental para cualquier tipo de sociedad, para cualquier tipo de emprendimiento. La organización es fundamental, amén, para la prosperidad. Y la Biblia nos enseña, amén, que la prosperidad bíblica tiene que ver con un orden de valores, con un orden puesto por Dios. El 70%, amén, de los problemas en las familias hoy tiene que ver con las finanzas, amén. El 70% de los divorcios, amén, tienen que ver con las finanzas mal organizadas, amén, problemas financieros, amén. Un
un matrimonio donde la mujer está insegura es una mujer preocupada, un matrimonio preocupado, un hombre desganado al momento de trabajar y de manejar un hogar, amén. Entonces un hombre que no puede organizar sus finanzas vivirá un infierno continuo en sus hogares. Eso es lo que nos enseña también la palabra de Dios. Por eso Dios nos quiere enseñar sobre la mayordomía de Dios. La mayordomía de Dios tiene y vela por el principio bíblico que dice en el Salmo 24, capítulo 12, de Jehová es toda la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Entonces, la mayordomía habla justamente del principio bíblico de que Dios es un Dios creador, Dios es un Dios dueño de todo y que nosotros solamente somos mayordomos de lo que Él nos da. ¿Qué es un mayordomo? Una persona que administra. No es el dueño, disfruta de los beneficios de la casa, disfruta de los lugares de la casa, pero no es el dueño. Por eso Dios nos habla y nos dice que Él es el dueño y que todo es de Él. Por eso el mayordomo debe ser simplemente un administrador. Y un administrador, justamente como dice la palabra, amén, que debemos administrar bien los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos. Bienes, amén, ¿qué quiere decir? Bienes quiere decir todo en nuestra vida. Para Dios todo es un bien, porque son bienes gananciales, son bienes espirituales, bienes sociales. Dios nos dio una familia, Dios nos dio el bien de nuestros hijos, Dios nos dio el bien de nuestras esposas, Dios nos dio el bien de nuestros trabajos. Todo lo que tenemos viene de Dios y ese es nuestro principio teocrático. Creemos en un Dios creador, en un Dios todopoderoso, sustentador, que todo es de Él y que Él nos ha dado todo para que lo administremos de la mejor manera. Amén. De todo lo que Él nos da, nosotros lo administramos, porque todo lo que tenemos es de Dios. Amén. Nosotros apenas somos sus administradores. Entonces, este es el principio básico del cual queremos hablar en esta noche. Amén. ¿Y qué cosa debemos administrar? Justamente son muchas las cosas que Dios nos dio para administrar. Por ejemplo, nos puso al frente de administrar, por ejemplo, nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros negocios y todo lo que poseemos, amén, a nuestro alrededor. Dios nos dio la posibilidad de que nosotros lo administremos. Dios desea prosperarnos, amén, pero antes de eso necesitamos entender y aprender a ser buenos mayordomos y sabios, amén, al momento de que nosotros tengamos la oportunidad de reproducir y producir, amén, como la palabra de Dios nos enseña, la palabra de los talentos, amén. Dios le dio 5, 2, 10 y todos multiplicaron, amén, los talentos, pero uno agarró el talento que le habían dado y lo terminó guardando. Así que Dios nos quiere hacer buenos mayordomos de las cosas que Él nos da, sea matrimonio, sea familia, sea hijos, sea trabajo, sea finanzas. Dios nos da el poder de desarrollar también actitudes y aptitudes que nos lleven a nosotros a tener una mente diferente en el momento de ser administradores. ¿Por qué? Una mente sofrón, una mente diferente, una mente que calcula los gastos, una mente que calcula lo porvenir, amén, acerca de los beneficios que Dios nos da. Obviamente vamos a ser más bendecidos por Dios, porque Dios no te va a dar algo que tú estás desaprovechando, que estás malgastando. Dios te va a dar más en la medida que tú seas un muy buen administrador. Amén. Entonces, Dios nos da bendiciones que tiene para nosotros, amén, y una de las más grandes bendiciones que Dios nos quiere dar es que nosotros desarrollemos una mente gerencial, una mente administrativa, una mente que entienda bien de principios, de valores y de poder entender lo siguiente, de que tenemos que administrarnos de una manera sabia e inteligente, mucho más, amén, en los tiempos que estamos viviendo. Muchos no son buenos administradores, eso usted ya lo sabe. Muchas personas han tenido que perder muchas cosas para poder llegar a ser administradores buenos, como hoy lo soy yo también. He pasado varias situaciones en mi vida y Dios me mostró por medio de esas crisis, amén, trajeron un crecimiento en mi vida. Entonces, lo bueno es poder aprovechar de esos recursos, amén, que hoy Dios nos da, que frecuentemente sin Cristo nosotros estaríamos perdidos, pero Dios nos da recursos para que hoy nosotros administremos, amén, y que podamos tener un buen manejo. La palabra de Dios en Proverbios capítulo 13, versículo
versículo 23, dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Entonces, la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros no tenemos juicio, cuando no tenemos orden, cuando no somos buenos administradores, literalmente todo lo que agarremos se va a perder. Debemos tener una visión, amén, correcta de lo que Dios nos da. Debemos tener una visión correcta de los bienes que Dios nos da y debemos tener una visión correcta también del dinero que Dios nos da. Tener dinero no es malo. Muchas personas piensan que tener dinero es malo. La verdad que tener dinero no es malo, es una bendición para nuestras vidas, pero es una maldición para aquellos que no saben manejarlo, es una maldición para aquellos que lo tienen y lo desaprovechan. Por eso Dios nos quiere hacer buenos administradores. Amén. El dinero no está mal, el dinero no es malo, el dinero es amoral. Amén. Lo malo que dice la palabra de Dios del dinero es aferrarse a la confianza en el dinero, el amor al dinero. Amén. Ya que el dinero no es lo importante es lo que hacemos con el dinero y lo que genera el dinero en nosotros. 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, cual codiciándolo muchos, amén, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, el dinero puede tener valor hoy, mañana podría no tenerlo. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos administrarlo, por más que tengamos miles y millones, literalmente el dinero se nos va a ir como agua entre las manos. Entonces, la clave es ser buenos administradores, buenos mayordomos de lo que Dios nos da. Entonces, en el futuro no muy lejano vamos a poder tener finanzas, amén, y nuestra mirada y la confianza de todo lo que tengamos puesta en Dios, amén, literalmente nos va a dar una visión correcta de lo que Dios quiere, lo que Dios anhela, que hagamos con ese dinero, amén. Dios quiere que seamos buenos administradores. Entonces, para eso tú tienes que aprender a tomar el control de las finanzas. Un buen administrador de Dios es aquel que siempre es responsable con los compromisos que ha adquirido, pagando lo que debe. La Biblia dice, amén, paga todo lo que debes, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra, amén, Romanos capítulo 13. Entonces, una de las recomendaciones que la Biblia nos hace es que no debamos nada a nadie. En primer lugar, tú quieres ser un buen administrador, no tengas deudas, amén, y si tienes deudas, empieza a salir, aunque sea pagando el 50%, amén, o haz un plan de pagos, porque tener deudas no es testimonio. Tener deudas no te hace un buen administrador. ¿Por qué? Porque tú no puedes, no te hace un buen ahorrador, amén, porque no puedes ahorrar dinero cuando le debes a otros. En pocas palabras, estás ahorrando con el dinero de otros. La deuda se puede volver en una maldición en nuestras vidas. De hecho, la palabra de Dios nos dice, no debas, amén. Entonces, debemos apartarnos de esas deudas y ser buenos mayordomos. Tenemos que evitar las deudas, amén. Entonces, para poder evitar las deudas, primero tenemos que tener determinar cuáles son los gastos que tenemos todos los días, los gastos que tenemos mensualmente, amén. Entonces, para poder saber los gastos que tenemos que crear un presupuesto. Eso lo hablábamos en la clase pasada, amén. Un presupuesto semanal, un presupuesto mensual, amén. O como a vos te sea más sencillo, como a ti te sea más sencillo. Esto te va a hacer más organizado, amén. Y verás más el fruto en tus manos. En otras palabras, para ser un buen mayordomo debes calcular tus gastos. Debes calcular tus gastos. A mí me entra esto, yo tengo estos gastos y yo no puedo gastar más de lo que me entra. Para poder saber qué es lo que te entra y qué es lo que te gastas, tú tienes que hacer un presupuesto a cero. Entra esto, gasto esto, amén. Nunca quedarme con nada dando vueltas. ¿Por qué? Porque todo lo que da vuelta termina, amén, el dinero termina tomando dominio y el dinero te dice qué es lo que tú tienes que hacer en lugar de tú decirle al dinero qué es lo que él tiene que hacer. Ahora, la Biblia dice, amén, en Proverbios 21:20, dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, más el hombre insensato todo lo malgasta, todo lo disipa, amén, eso es lo que dice la Biblia. Entonces, aprender a ser un buen mayordomo también nos enseña a aprender a ser un buen dador, amén. John Wesley decía, gana todo lo que puedes, ahorra todo lo que puedes, da todo lo que puedas, amén. Entonces, hay un secreto, hay una bendición, hay una visión sobrenatural o supernatural en ahorrar, en dar, amén,
y en ganar. Amén. Tú puedes ganar mucho, tú puedes ahorrar mucho, pero no puedes dejar de dar mucho. ¿Por qué? Porque el principio básico de la ley de la siembra y la cosecha que Dios nos habla es: cuando yo planto una semilla voy a tener un árbol, cuando yo planto dos voy a tener dos. Cuando hablamos de dar a Dios, hablamos de también el mismo principio de la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, para poder tener más, primeramente tengo que darle lo que es de Dios. Amén. Como cristianos sabemos que las primicias son para Dios. Entonces, ¿qué son las primicias? Justamente nuestros diezmos y ofrendas. Malaquías capítulo 3, versículo 10 dice: ¿robará el hombre a Dios? ¿Y en qué te hemos robado? Le dicen los ciudadanos de esa ciudad. Y dice: en vuestros diezmos y ofrendas, dice Malaquías. Dios me ha dicho que todo el pueblo, la nación entera me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, ¿y ahora cómo podemos hacer para salir de esta maldición? Dice: traer los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, y abro la ventana de los cielos. Entonces, hay una ley universal que la encontramos en Lucas capítulo 6, que habla justamente de la ley de la siembra y del sembrador. Amén. El terreno nos rinde una cosecha, amén. Es decir, todo lo que sembremos tarde o temprano nos va a dar un fruto. De la misma manera que todo lo que siembres, eso mismo vas a recoger. Entonces, todo lo que tú estás sembrando para las cosas espirituales, las vas a recoger un día en el ámbito espiritual y en la vida material y en tus finanzas. Sin embargo, existen muchas personas, hermanos, que no quieren recibir, no quieren dar, pero quieren recibir. Amén. He visto muchos casos de hermanos en la iglesia que hoy están pasando una necesidad, amén, económica, porque el coronavirus nos cayó a todos de sorpresa, amén. No tanta de sorpresa, pero a todos nos vino este mal, amén. Pero muchas personas dijeron: no, bueno, yo no creo en el dar, yo no creo en dar mis diezmos, yo no creo en dar mis ofrendas, yo no creo en dar mi promesa de fe. Y casualidad, aunque no existe las casualidades, todos aquellos que le negaron a Dios la posibilidad de dar sus diezmos, amén, los que le negaron a Dios sus diezmos, sus ofrendas, literalmente hoy están pasando necesidad. Pero todos aquellos que sembraron las cosas de Dios hoy están comiendo de sus frutos. Amén. Entonces, hermano, hermana, amigo, amiga, persona que nos estás mirando, cuando nosotros sembramos en las cosas de Dios, hay un ámbito espiritual que se abre. Como dijo Pablo, dice: yo no busco dádivas de ustedes, no se piensen que busco dádivas, le decía Pablo a los corintios, dice, sino que busco fruto que abunde para vuestra cuenta. Amén. Cuando nosotros damos a Dios, hay un fruto que va a empezar a abundar en nuestra cuenta. Entonces, no pretendamos recibir algo de Dios sin dar nada, amén. No pretendas recibir sin dar. No existen reglas mágicas, amén, en esta noche que nos ayuden a salvarnos de los problemas económicos. No hay reglas mágicas, amén, pero confiando en Dios y algunas sugerencias de las cuales vamos a estar hablando, podremos ayudarnos a evitar ese tipo de colapsos financieros que pueden estar viviendo en estos días. Quiero informarte algo antes de seguir con el estudio. He podido ver en las noticias y en los medios, amén, que hoy el problema económico no han logrado todavía una magnitud muy grande. La gente, los trabajadores, la economía nacional todavía está en una primavera económica. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no han visto lo peor de la crisis. Amén. Estamos hablando del mundo, estamos hablando de la economía mundial, no estamos hablando del pueblo de Dios. Nosotros tenemos una economía espiritual, gracias a Dios. Pero literalmente, hoy por hoy, no estamos viendo todavía lo que va a venir. Por eso este estudio está pensando proactivamente en un futuro las cosas que van a estar pasando. La economía mundial se va a caer, obviamente. Esto es el preámbulo de lo que va a suceder con el nuevo orden mundial, ¿no? O sea, el anticristo, nosotros ya lo sabemos, amén. Pero sin llegar a ese tema, sin hablar específicamente del nuevo orden mundial específicamente y el anticristo, quiero decirte algo, hermano: la economía se va a caer. Este mundo va a sufrir un colapso económico. El mundo, el país, todos. Los gobiernos van a empezar a dar créditos a la gente va a decir: uy, qué bueno que es el gobierno, me está dando créditos a tasa cero, pero es mentira, la tasa cero en ningún crédito existe. Y de esa manera, cuando tú recibes, amén, cuando tú eres deudor, en realidad tú estás comprando una esclavitud. El que debe es esclavo del que da.
Amén. Entonces, muchas personas se van a meter en estos créditos, que usted ya puede verlos en los diarios. Amén. Ya están programando créditos para pymes, créditos para trabajadores, créditos para socialistas. Y si tú te metes en esos créditos, literalmente tú vas a tener una deuda. Y esa deuda va a generar que tú tengas una esclavitud y el día de mañana ellos te van a decir cómo hacer y qué no hacer. Amén. Entonces, para no llegar a esa esclavitud financiera, amén, nosotros tenemos que ser proactivos y empezar a manejar nuestras finanzas de una manera administrada y una manera ordenada. Para eso es necesario que tú tengas un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Una hoja de papel, amén, literalmente una hoja de papel, amén, en la cual tú puedes poner aquí los ingresos, amén, y los gastos que tú tienes en tu vida financiera, en tu vida familiar y en un papel, solamente un papel, amén, y eso se llama presupuesto, mayordomía de las cosas financieras. Entonces, traer deudas acarrea problemas, pero también no tener una buena administración acarrea deudas y problemas. Entonces, quiero decirle que esas situaciones, amén, vamos a enfrentarlas sin ocultar la situación por la que estamos pasando, amén, obviamente, pero no debemos asustarnos por esto, ni nos vamos a sentir mal por esto que está sucediendo. Todo en la vida es pasajero, amén. Todo lo que estamos viviendo va a pasar, todo en algún momento las cosas van a cambiar, pero depende también de nosotros de poner en práctica estos consejos, amén, y vamos a ver resultados positivos en nuestras finanzas rápidamente. Entonces, para hacer un presupuesto, lo primero que tú tienes que tener, amén, un papel en la mano. Escríbalo, revíselo todos los días, amén, y comience a verlo todos los días. En ese papel usted va a poner ingresos, ingreso financiero, ok, ingreso número 1, tú tienes un trabajo, una changa, no sé cuánto es lo que ganas por día, no sé lo que ganas por mes, pero tú tienes un sueldo, ingreso número 1, tu esposa cobra un plan social, ingreso número 2, amén, y si hay una changa que tú haces los fines de semana, ingreso número 3. Ahí pones todos tus ingresos, amén, los cuales van a estar documentados ahora en un papel y tienes que revisarlo, amén, todos los días. Todos los días debes reajustar, amén, ese presupuesto. Número 2, amén, para poder hacer un presupuesto a cero y para poder tener un presupuesto, amén, no compre por comprar. En primer lugar, tú quieres hacer un presupuesto, amén, a menos que sea algo verdaderamente que tú necesites, no se deje llevar por descuentos especiales o por promociones, amén. No, más de una vez lo van a llamar para darle un nuevo crédito, usted se ha acreditado, aprobado para el nuevo crédito que le queremos dar. No se meta en deudas, amén, no compre con tarjeta de crédito si no está seguro y si no tiene el respaldo para pagarlo. Número 3, trate de comprar a contado, cash, no haga gastos a pagar a futuro, tarjetas de crédito, amén, y demás. Puede traicionar su bolsillo, amén, inconscientemente, porque tú piensas que lo vas a poder tener, pero después llega el momento y tú no lo tienes y generaste una deuda y esa deuda produce intereses y terminas pagando intereses sobre intereses, y eso es meterse en una vorágine financiera que no vas a terminar más. Ahora, cuando tú tienes deudas, por ejemplo, y quieres salir de las deudas para poder tener un buen presupuesto, antes de hacer el presupuesto, antes de tener para poder tener una economía estable, tienes que refinanciar las cuentas que tengas atrasadas, amén, con pagos que sean de tu alcance. Si puedes pagar la mitad de la deuda, paga las deudas, amén, paga la tarjeta, aunque sea la mitad, y va saliendo. Número 5, no salgas fiador de tu hermano, dice la palabra de Dios, amén. No puedes ser responsable de los compromisos, amén, de otras personas, como si usted fuera la persona que presta, amén, que puede prestar. Si usted no puede prestar ese dinero que la persona te está diciendo que le salgas de garante o que le fíes, si tú no tienes un respaldo atrás para poder soportar si esa persona se va, si te deja de pagar y demás, tú no lo hagas, amén. Tienes que tener un sobrante muy importante para poder ser prestador. No haga inversiones de alto riesgo, sea moderado y conservador, analice muy bien los tipos de negocios que va a hacer, amén. No te dejes llevar por el espíritu, amén, de la vorágine, de la emoción, amén, sino que sé consciente, sé pensante en todas las cosas y las inversiones que vas a hacer. Por último, límites en algunos gustos, por ejemplo, antes por ahí íbamos al supermercado 2 veces por semana y comprábamos cosas innecesarias, pedíamos comida afuera,
no sé, gastos innecesarios, restaurantes, paseos, todo eso vamos a tener que limitarlo, amén. Límites en algunos gastos, tiempo libre, amén. Trate de economizar en todos los ámbitos porque eso es importante. Entonces, para poder hacer el presupuesto familiar a cero, por ejemplo, 4 personas, tú vas a poner ahí ingresos, amén, de todas las personas promedio, ingreso 1, 2, 3, amén, y el ingreso total, ahí vas a poner ingreso total. Por ejemplo, yo acá hice un presupuesto de un presupuesto muy básico, amén, un sueldo de 25.000 pesos, amén, promedio. Si tú no tienes sueldo y tú trabajas por la cuenta, bueno, tú tienes que hacer un presupuesto semanal. Tú trabajas por la cuenta, trabajas todos los días, ganas 1.000 pesos por día, al fin de semana son 5.000 pesos, porque son 5 días laborales. Entonces tu presupuesto es semanal. Tú pones tu presupuesto semanal y dices, por semana yo tengo tantos ingresos y tengo tantos gastos. Entonces, el primer ítem de gasto en el presupuesto, como ya dijimos, primero Dios, antes que nada, porque si Dios no está en el medio, todo lo demás se nos cae, amén. Tu ingreso de 10.000 pesos, tu ingreso de 25.000 pesos, separas tu diezmo, tu primicia, amén, para que Dios, amén, bendiga el otro 90%. Tú tienes un diezmo, tú tienes ofrendas que das regularmente a la iglesia. Algunos hermanos están trayendo las ofrendas a la iglesia los días martes y jueves. Ellos traen sus diezmos mensuales, pero también traen sus ofrendas, amén, regulares de todos los servicios, porque todos los servicios nosotros ofrendamos de corazón. ¿Qué es la ofrenda? La ofrenda es una ofrenda de gratitud. Nosotros estamos agradecidos a Dios y damos una ofrenda a la obra de Dios, amén. Entonces, cada servicio tú estás dando una ofrenda, ese dinero sale de algún lado, tú tienes que tenerlo en el presupuesto, amén. Entonces, número 1, diezmos, número 2, ofrendas, hay un orden de prioridades, amén. Dios, alimentos, amén, cuánto gastas de alimentos mensualmente por integrante de familia, amén. Tú tienes que hacer un promedio de lo que gastas por día y eso lo multiplicas por mes y eso lo tienes que separar todos los meses de tu sueldo. Si tú gastas 5 pesos por día de alimento en toda tu familia, vamos a poner un número, 5 por 7, amén, 45. Entonces, 45 por la cantidad de días que tiene el mes, tú agarras el sueldo y sacas todo ese dinero, amén, y lo pones en un sobre que diga alimentos, amén. En segundo lugar, si tú no eres propietario y pagas alquiler, tú tienes que separar el dinero, que es el 45% o 40% de tu sueldo. Ese es el promedio que tienes que poner para alquiler o que tú puedes pagar, amén, de alquiler, un 45 o un 40% del total de tus ingresos. Alquiler en cuarto lugar, número 5 viáticos, número 6 telefonía, servicios, gas, energía, luz, TV por cable, peluquería, salidas familiares. Si tú quieres hacer salidas familiares, tiene que estar dentro de tu presupuesto. Entonces, abajo le pones gastos totales y ahí te va a dar lo que tú estás gastando por mes. Para aquellos que no son rápidos para anotar, lo voy a volver a repetir los ítems del presupuesto. Número 1, presupuesto familiar, ingreso 1, ingreso 2, lo que te ingresa, lo que tú ingresas. Si trabajas por la cuenta semanalmente, si trabajas bajo relación de dependencias mensualmente. Ingreso 1, ingreso 2, anota por favor, pone el total de los ingresos ahí abajo, ingreso 1 más ingreso 2, total, tanto dinero. Ítem número 1 de gastos, tenemos diezmos, ofrendas, amén, número 1 diezmos, número 2 ofrendas, número 3 alimentos, toma nota. Lo que tú gastas por mes de alimentos tienes que poner en ese presupuesto. Número 4, alquiler. Número 5, viáticos. Número 6, telefonía, sea celular o teléfonos fijos. Los servicios, gas, energía de luz, si tienes TV por cable. Peluquería, porque gastas en peluquería todos los meses, o cada 2 meses, un mes, tienes que ir a la peluquería. Y si quieres, si tienes salidas familiares, y si te sobra dinero, tú tienes ahí un dinero extra para poder pagar deudas, amén, que serían los ahorros para pagar deudas. Ahora, no hay mucha ciencia en esto,
A muchos pastores no les gusta tocar el tema del dinero, tal vez hay algunos que piensan que esto no es un tema muy espiritual para hablar, amén. Sí, yo creo que es responsabilidad de nosotros los pastores, amén, a enseñarle al pueblo de Dios a ser un buen administrador. Cuando nosotros vemos las escrituras encontramos que Jesús muy a menudo hablaba de dinero y enseñaba sobre dinero, amén. Él no fue tímido, amén, en cuanto a desafiar a la gente, a las personas para que gobernaran bien sus finanzas. Él no tuvo miedo de decirlo. Antes de que el dinero destruyera sus vidas, el Señor enseñó sobre dinero. El Señor habló más de dinero en la palabra de Dios y en el Nuevo Testamento que de amor y que de un montón de otras cosas. Así que cuando hablamos de dinero en la casa de Dios, estamos hablando de amar a las personas. Jesús habló más de dinero que de cualquier otra cosa en la Biblia. Así que para Dios es importante. Se habla 7 veces más en el Nuevo Testamento del dinero que, amén, de la oración, de un montón de cosas. Entonces, tal vez fue por eso la palabra de Dios dice que, amén, que a raíz de todas las males es el amor al dinero, cual diciéndolo muchos se extraviaron de la fe. Entonces, justamente Jesús habla del dinero porque allí donde esté tu tesoro, así también estará tu corazón. Desde muy temprano, amén, yo como pastor aprendí lo importante de ayudar a las personas a manejar el dinero. ¿Por qué? Porque es la base de toda familia, la base de la economía familiar, es importantísima para cualquier familia, para cualquier sociedad. Por eso, este segundo estudio que te estoy dando, es importante que lo tomes en cuenta. Tú tienes una responsabilidad, tienes que entender, eres un mayordomo de lo que Dios te ha dado, eres un administrador de lo que Dios puso en tus manos. Tú quieres una vida bendecida, una vida sana, una vida santa, tienes que entender, de Dios es todo lo que tú tienes y de gracia recibimos y ahora de gracia damos. El principio básico de la siembra y la cosecha es dar, amén, lo que yo fui llamado a dar. Dios nos está desafiando en esta noche, amén, a que cuando nosotros tomemos lo que Él nos dio, nosotros le demos lo que Él nos pide, amén, y de esa manera nosotros estamos santificando el otro 90%. Si tú no me crees lo que estoy diciendo, tú tienes que hablar con hermanos de la iglesia, con algún hermano fiel de la iglesia que ha decidido y ha tomado la decisión de dar, amén. Cuando tú das, la palabra de Dios dice que nos da. Dad y se os dará, medida buena, remecida y rebosante. Esto es por fe, obviamente para un incrédulo esto es una locura, amén. Pero la palabra de Dios en Hebreos 11 dice, es por la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que no se espera. Yo sé muy bien que si yo doy a Dios, Dios me multiplica, Dios me prospera y nunca, nunca, nunca a un cristiano dador alegre le faltará nada. Nunca, nunca, pero te firmo un papel en blanco, amén. Lo que pasa es que la incredulidad no te deja ver, amén, las bendiciones de Dios. ¿Cuántas veces he hablado con gente de la iglesia y le he dicho, escúchame, tú quieres ver los milagros poderosos de Dios, tú quieres ver lo sobrenatural de Dios, empieza a dar. La única manera de poder ver milagros en Dios, porque esto es por fe, no es por vista. Dios nos dice primero cree y después ve, no primero ve y después cree. En el mundo es así, pero en Cristo es totalmente diferente. Así que hermanos queridos, esta tercera clase de finanzas milagrosas para tiempos difíciles ha llegado a sus fines este día, pero los dejo con esta reflexión, amén. Nunca pidas algo si no estás dispuesto a dar. Así que empieza a hacer lo que Dios te está mandando a hacer, sé un buen administrador y verás milagros financieros en tu vida y en toda tu familia y mucho más en estos tiempos difíciles de economía, pero a los hijos de Dios no hay justo desamparado ni que su simiente mendigue pan. Que Dios te bendiga. Nos vemos el lunes que viene.